Buenos días, queridos alumnos, esperando se encuentren muy bien. Los saluda de nuevo con ustedes su profesor José Eric Rodríguez Sánchez para la explicación del tema del día de hoy, que lleva por título Análisis de fuentes históricas, hechos y procesos, que pertenece a la materia de Historia de México 1, de segundo grado de secundaria, cuyo eje temático es la construcción del conocimiento histórico, y el aprendizaje esperado es que el alumno analice el proceso por el que se interpretan las fuentes históricas y se establecen las diferencias entre un hecho histórico y un proceso histórico. Comenzamos. El análisis de las fuentes históricas. Para los historiadores es un proceso realizar el análisis de las fuentes históricas. El primer paso que tienen que realizar es la búsqueda de fuentes primarias, es decir, de aquellos documentos, textos, restos que sean elaborados o que fueron elaborados durante el hecho histórico a investigar. El siguiente paso es la localización de las fuentes secundarias, es decir, las interpretaciones que de esos documentos originales o primarios se han hecho. El tercer paso es cuestionar esas fuentes, preguntarse cuándo se escribieron, dónde se escribieron, por qué se escribieron, cómo y quiénes las escribieron, por qué lo hicieron, por qué escribieron esas fuentes o esos documentos, cuál era la intencionalidad, cuál era el objetivo de la escritura de ese documento, y posteriormente a esto le llamamos análisis hermenéutico, que es una de las herramientas que utiliza el historiador para reconstruir el discurso histórico. Posteriormente pasa a la etapa de la organización de las fuentes y a la contextualización. Todas nuestras fuentes, tanto primarias como secundarias, tienen un contexto, es decir, responden a un tiempo y a un espacio muy específico. Y posteriormente pasamos a lo que es la interpretación del acontecimiento, es decir, a la creación ya del discurso narrativo de algún hecho histórico, de algún acontecimiento, de algún proceso, de manera coherente, lógica, ordenada, fundamentada en la investigación histórica y en el análisis de las fuentes, por supuesto. ¿Qué es entonces? Aquí vamos a establecer también, para poder entender el análisis de las fuentes históricas, lo que es un hecho histórico y lo que es un proceso histórico. Un hecho histórico es un suceso del pasado que tiene relevancia en el desarrollo de una sociedad o de la humanidad en general. Es decir, es un acontecimiento importante para ese momento, para esa sociedad. Por ejemplo, en nuestra comunidad, en el municipio de Charo, el encuentro de Hidalgo y Morelos tuvo lugar el 20 de octubre de 1810 en el contexto de la independencia de México, que va de 1810 a 1821. Ese fue solo un hecho histórico, el encuentro de Hidalgo y Morelos, mismos que se celebra cada año, ¿no? Ahora veamos qué es un proceso. Un proceso histórico es un conjunto, ojo con esto, es un conjunto de acontecimientos o hechos, por ejemplo, el encuentro de Hidalgo y Morelos, que están vinculados entre sí en algo más grande. A esto le llamamos proceso histórico. Para el caso, el proceso de la independencia. Y aquí abajo tenemos un organigrama en el cual se ejemplifica lo que es un hecho y lo que es un proceso. Un hecho es un acontecimiento en particular. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 hechos importantes, pero que estos pertenecen a un proceso más grande, en este caso la independencia de México, ¿no? Y también otro detalle importante que debemos de tomar en cuenta para el análisis histórico es el contexto. Recuerden que todos, tanto hechos como procesos históricos, responden a un tiempo y a un espacio muy concreto. En este caso, el proceso de independencia comienza en 1810 y termina en 1821, ¿no? Es decir, responde a un tiempo muy concreto.
No podemos hablar de la independencia de México en pleno siglo XXI, ¿no? Porque es un proceso histórico que ya pasó, que tuvo su momento. La misma situación sucede con el espacio. Tuvo un espacio muy concreto, en este caso la Nueva España, que hoy conocemos como México. Sí, tuvo un lugar en concreto. Y aquí tenemos una imagen más que nos puede ayudar a entender un poquito más a fondo que es un hecho histórico. Un hecho histórico es esto, es el encuentro de Hidalgo y Morelos en Charo, mientras que por otro lado un proceso histórico es el movimiento de independencia, que no solamente fue este hecho histórico, sino el conjunto de varios hechos históricos y de varios personajes. Bien, como conclusiones podemos obtener las siguientes. Una fuente histórica es la materia prima con la que el historiador escribe la historia. La hermenéutica es la herramienta que utiliza el historiador para interpretar esas fuentes. Los historiadores utilizan muchas técnicas y estrategias para descubrir el pasado, como la búsqueda en los archivos, como los análisis historiográficos, como la historia oral, como el análisis de restos materiales o iconográficos, las historias de larga, de corta y de mediana duración, diferentes modelos y técnicas con las que cuentan los profesionales de la historia para reconstruir el discurso histórico. Finalmente podemos decir que los hechos históricos son acontecimientos particulares dentro de un proceso histórico más amplio y que están ubicados en un contexto, es decir, en un tiempo y en un espacio muy ubicados, y que pueden ser de corta, mediana o larga duración. De esto vamos a hablar un poco más adelante en la próxima sesión. Las actividades que tendrás que realizar son las siguientes. ¿Qué preguntas debe hacer un historiador para analizar las fuentes? ¿Qué es la hermenéutica? ¿Qué es un hecho histórico? ¿Qué es un proceso histórico? Y finalmente deberás establecer la diferencia entre hecho y proceso histórico. Suerte y mucho éxito con tus trabajos.